Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a Martín Ramírez Dávila. Es periodista de gran experiencia con investigaciones en relación con crímenes ocurridos en México. Además, Martín es jefe de información de Radio Veracruz Televisión del estado de Veracruz. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas noches y gracias también por la invitación que abren para poder charlar unos minutos en este espacio. Bueno, Martín, el periodismo ha sido víctima, sobre toda la cosa, en América Latina. Y desde luego, México ha sido el país que más ha aportado a la criminalidad contra el sector periodístico. ¿Cómo valoras tú la situación a nivel de tu propio país y a nivel de América Latina, como el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua y otros países que han sido afectados por el crimen, el narcotráfico y toda esta diablura que ha tenido que cargar el periodismo en el continente? Me gustaría comenzar desde mi perspectiva a plantear lo siguiente. Me parece que a nivel América Latina, lo que se ha vivido en los últimos años, también en algunos países como Venezuela, como Cuba, por ejemplo, también, esta represión que se da en el tema de libertad de expresión. Es una realidad que está plasmada, que se ve también en los medios de comunicación y en los colegas periodistas, pero a diferencia de lo que ocurre en estos países, en el caso particular de México, lo que se ha desencadenado es una ola de violencia hacia el periodismo. Entonces, mientras en algunos países de América Latina está frenándose o está restringiéndose la libre expresión hacia los periodistas, en México esto también ha llegado acompañado de una fuerte censura a través de la violencia. Y los números no mienten, los números son reales, las cifras ahí están y lo refleja y se demuestra de esta manera, desde luego por el impacto que ha tenido la delincuencia, el crimen organizado hacia colegas que están trabajando estos temas, que están buscando exponer estas verdades, y las consecuencias son fuertes o han sido fuertes. Desde esta perspectiva, ¿cuál es la situación? ¿Cómo enfrentar esta realidad que ha afectado de manera seria a los periodistas de tu país y del continente también? Claro. Porque también acá hemos sido víctimas, aunque aquí hay una situación diferente a lo que se da en tu país, o lo que se da en El Salvador, o lo que se da en Nicaragua. Y afortunadamente hay... o en Colombia. Estos días, incluso el martes que tuve la oportunidad de exponer la ponencia en esta cumbre ADEPRES, al concluir tuve acercamiento con algunos colegas también de aquí, dominicanos, muy amables, también muy amenos, y me compartían eso, que tenían inquietud de conocer qué es lo que se ha hecho en México, qué se está haciendo en mi país, precisamente para poder integrar un frente común, digámoslo así, que arrope al gremio, que arrope al periodismo y que permita también que se sigan llevando a cabo investigaciones importantes. Entonces, lo he comentado, lo que ha pasado en México es que la prensa se ha unido, la prensa ha conformado una red nacional de medios de comunicación que están dedicados a hacer esas investigaciones, y lo que están haciendo es trabajarlos en conjunto. A partir de esta unión que se ha establecido, digamos que ha servido como un mecanismo de protección también para los periodistas, porque les ayuda a investigar a las cúpulas del poder, a ciertos grupos de manera integrada, y al momento de presentar o dar a conocer esas informaciones, lo hacen de forma unificada, es decir, en diferentes plataformas, en el mismo día, a la misma hora, bajo una misma firma, algo homologado, para que esto evite que haya represalias hacia algún comunicador en particular. Porque, como te decía, lamentablemente las cifras de agresiones son fuertes en México, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, que se encarga también de velar por la seguridad de los periodistas.
Cada 12 horas en mi país se registra una agresión, una intimidación hacia un periodista. No precisamente que termine en algo físico o que termine en un ataque ya ejecutado, pero sí intimidaciones, sí abuso de poder, sí abuso de la fuerza pública. Entonces, estas son cosas fuertes que también se tienen que terminar, porque el periodismo es la base de la democracia también, acompaña esto. Entonces, no se puede hablar de una sociedad democrática, de una sociedad que está transitando un mejor futuro, si no hay un buen ejercicio periodístico que permita que la sociedad tome decisiones bien razonadas. ¿Cómo valorar entonces el trabajo de los periodistas en México? ¿Cómo valorar su sacrificio, su esfuerzo para garantizar una información creíble a la población mexicana y al mundo? En los últimos meses, en las últimas semanas, hubo un pronunciamiento del Parlamento Europeo hacia México, hacia el gobierno mexicano, en el que hacían un llamado al gobierno federal a reforzar la seguridad, a garantizar la seguridad de los periodistas ante estas cifras. Son, en lo que va del año, 8 periodistas asesinados en mi país, lamentablemente, presuntamente en causas relacionadas a sus actividades, es decir, a investigaciones que estaban llevando a cabo. Entonces se da este posicionamiento del Parlamento Europeo semanas después de que también funcionarios de alto nivel en Estados Unidos se pronunciaron en torno a esto, en torno a la inquietud que estaba despertando este índice de violencia hacia el gremio periodístico. Entonces a mí me parece que de entrada aclarar y puntualizar que ninguna verdad, ninguna investigación, por más fuerte que sea, merece la vida de un periodista. Creo que eso es algo que habría que dejar claro y muy puntual, porque es una vida que deja detrás un daño profundo a la familia, quizás hijos en orfandad. Entonces no merece el sacrificio. Pero partiendo de esta realidad que sí existe, me parece que también ahora que República Dominicana también despierta tanto interés en conocer la realidad, pues bien podría ser sumarse a este respaldo que están haciendo otras naciones, y desde acá también alzar la voz y pugnar porque no se vea como un hecho aislado lo que está ocurriendo en México, sino que finalmente agrede a un gremio que es parte de la base social en todo el mundo. Entonces, apoyar y respaldar desde cualquier trinchera para que esto deje de ocurrir. Martín, ¿maneja usted la cifra? ¿Cuáles son las cifras de los últimos años de muerte, asesinato de periodistas mexicanos? ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno, de las autoridades mexicanas ante la situación que vive el periodismo en ese país? Los datos oficiales hablan de 153 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha. Esos son datos de esta asociación que te decía, es artículo 19, son las cifras oficiales. Ahora bien, lo que ha ocurrido en 2 gobiernos pasados es que la primera respuesta que daban ante estos crímenes, desafortunadamente, era vincular a los colegas a actividades ilícitas. Es decir, el planteamiento de la autoridad previo a realizar una investigación profunda que determinara correctamente y con base a la verdad qué fue lo que estuvo detrás de este lamentable hecho. En muchos casos, desafortunadamente, lo primero que se hizo fue decir tenían cierta relación con actividades delictivas, quizás sí estaban involucrados en algunas cuestiones que finalmente les cobraron la vida. Y eso es lamentable, porque debe haber una investigación previa también para poder dar con certeza todos los datos y la realidad de lo que ocurrió. Lo que estamos viendo ahora en este gobierno actual es que las autoridades están queriendo desaparecer la identidad del periodista. Y lo digo así porque lo que se dice es, no era periodista, en realidad era una persona que tenía otro oficio, que tenía el oficio de taxista, que tenía el oficio de panadero, que tenía el oficio de fotógrafo de fiestas sociales, y también informaba o comunicaba a través de un portal de internet o de una página de Facebook. Pero ¿qué está pasando? Que también esto va muy ligado de la mano
con la precarización que se ha dado de la profesión. En México, y por lo que también he compartido aquí en República Dominicana y quizás a nivel América Latina, la precarización de este trabajo del periodismo, del reporteo, en cuestión salarial es muy fuerte. Y eso desde luego también obliga a muchos colegas a tener que buscar otras fuentes de ingreso para poder sustentar y sostener a las familias. Entonces, son reporteros, son periodistas, pero evidentemente el ingreso que tienen no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades básicas de la vida, de la que la vida pone. Entonces, los lleva también a tener otras ocupaciones y esto ha sido aprovechado por las autoridades actualmente para decir, no era periodista, era un taxista que fue asesinado pues por la violencia cotidiana que se vive en algunas zonas del país en medio de esta labor. Eso tampoco es algo positivo, digamos, para todo este entorno tan violento que se está registrando. ¿Qué le espera entonces al periodismo en el futuro? Durante el pasado martes, en esta cumbre que te comento en ADEPRES, a mí me pareció muy esperanzador el mensaje con el que se cerró esta actividad. Una compañera, Marian de la Fuente, que fue la encargada de cerrar esta cumbre también tan importante, y ella culminó diciendo lo siguiente: el periodismo sí evidentemente está en una crisis, pero no ha desaparecido, no está en riesgo de desaparecer, porque la sociedad necesita el periodismo. Entonces, me parece que a pesar de este panorama tan adverso que se está viviendo en mi país, el periodismo debe florecer y va a florecer y debe fortalecerse, porque la sociedad también necesita de este gran aliado. Entonces, me parece que lo que estamos viviendo es un momento sí de una fuerte crisis, pero que obliga también a reestructurarse, a reconfigurarse, a establecer alianzas, no solamente en el país, sino fuera del país, para que esto continúe, para que las investigaciones trasciendan, para que el trabajo se conozca. Y esto, por ejemplo, que estábamos viendo hace unos días, el lanzamiento de esta agencia de noticias, si dimensionamos más allá de lo que nos tocó vivir en estos días, es un gran escaparate también para los trabajos que pueden realizarse desde México y que se conozcan de entrada aquí en esta plataforma, y que también brinquen otras plataformas internacionales para que no solamente queden en este escenario nacional, sino que trasciendan las fronteras, y que esto ayude a levantar las voces en otros países, y esperando que en un futuro ya no sea una sola nación, una sola sociedad, una sola comunidad la que diga esto no se puede permitir más, sino que sea todo el mundo también el que esté acobijando la actividad en cualquier rincón del planeta. Los avances del periodismo, Martín, como usted entenderá, nosotros iniciamos el periodismo primero con una paloma mensajera. De ahí el término es entonces de que el periodista es un mensajero. Y es un mensajero de la paz, del progreso, del desarrollo de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia. Hoy ya no podemos hablar de teletipo, ya no podemos hablar de teléfono como tal, lo utilizábamos. Hoy el avance ha sido extraordinario y lo será más. A la luz de este contraste en relación con ese periodismo que se ejerció y este periodismo de avance de la tecnología, de la internet, ¿cómo ve usted el equilibrio? ¿Dónde encontrarlo? Correcto. Es un buen debate, y a mí me parece que, llamémoslo así, la vieja guardia se apegó mucho a los valores, desde mi perspectiva, a los valores periodísticos, a investigar a las fuentes, a tener todos los datos recabados para poder presentar las publicaciones. Y este avance tecnológico que se tiene ahora, esta inmediatez que también demanda la información, en muchas ocasiones también lleva al gremio a querer apostarle más a esa inmediatez que a tener todos los datos en la mano para poder dar a conocer un hecho. Hay casos en los que evidentemente se puede y lo reclama y es válido y se tiene que hacer de esa manera. Entonces me parece que es importante trabajar
a seguir encontrando un equilibrio que nos permita presentar informaciones limpias, que nos permita presentar investigaciones que la sociedad reconozca y que realmente valore, porque no creo que haya que pelear el avance tecnológico, el desarrollo que nos está presentando la modernidad también. Al contrario, hay que hacerlo un aliado para poder penetrar en más puntos, porque finalmente es una realidad. Las nuevas generaciones tienen una forma de consumir la información ahora. Eso no lo podemos dejar de lado y son quienes están empujando al futuro. ¿Cómo desde nuestra perspectiva, desde la labor que estamos realizando, cómo vamos a ganar también la confianza de esas nuevas generaciones? Subiéndonos sin duda alguna a estos mecanismos, a esas plataformas que utilizan, pero haciéndolo con la responsabilidad que nos obliga también o que nos demanda el ejercicio periodístico. Ese ejercicio periodístico, Martín, también volvemos entonces atrás. Ese ejercicio periodístico ha sido afectado por el dinero del crimen organizado, por el dinero del narcotráfico. ¿Hacia dónde debe dirigirse los pasos para garantizar de que el dinero del crimen no comprometa la palabra de un ejercicio ético del periodista a nivel internacional? Es un gran reto, me parece que es un gran reto y un gran desafío, porque hablamos del dinero que compromete, en este caso, del crimen organizado, pero desafortunadamente no solo es eso. Hay financiamientos también de instituciones, hay compromisos que los medios de comunicación tienen con empresarios, y si en algún momento hay algún trabajo o hay alguna información que choque con esos intereses, evidentemente pues se topa con pared este trabajo. Pero me parece que existen alternativas, que existen formas también de desarrollar esos trabajos. Por ejemplo, te decía, esta red de periodistas mexicanos que actualmente se está conformando y le están apostando a un trabajo independiente, en donde están buscando financiamientos de organismos internacionales también, que permiten o que les ayudan a tener el sustento económico para poder llevar a cabo estas investigaciones sin tener que ligarse precisamente a algún compromiso o depender de estas economías que son fuertes, que sustentan muchos medios de comunicación, pero que de hacerlo de esta forma también les garantiza tener más libertad de palabra. Entonces yo creo que en este momento la ruta podría ser esa. El sacrificio, ese esfuerzo es fuerte. Mucho. Y que implica también la permanencia de lo que es una empresa, una sociedad de comunicación que tenga el norte de informar, orientar y educar a la población, de acuerdo a lo que decían los profesores en la universidad. El periodismo es eso, educar. El periodismo es eso, informar. El periodismo es eso, orientar. Y que eso lo entendemos, lo entendíamos nosotros, los que somos un poquitito pasado de meridiano. Vista esta realidad, Martín, entonces, en la práctica, en la mesa, en los hechos, ¿qué nos tocaría a nosotros? Lo que de una u otra manera estamos ejerciendo, ustedes más jovencitos, nosotros más mayorcitos. Me parece que la gran fortaleza de esa generación de la que hablas es la credibilidad que han trabajado a lo largo de los años. Es esta imagen que se ha logrado encumbrar para muchos casos y que
han logrado construir un valor muy fuerte entre la sociedad porque se convierten en líderes de opinión también. Líderes que la sociedad sigue, que la sociedad admira, que la sociedad busque, que la sociedad también encuentre en ellos un punto de referencia para tomar decisiones. Entonces, yo creo que es muy importante que esta generación respalde o cobije a quienes vienen haciendo esos trabajos, a quienes vienen comenzando, a quienes tienen muchas ganas de comprometerse también con la profesión, que se haga un trabajo en conjunto y que no se vea como dos grupos separados por una brecha generacional, sino que pueden aprender uno del otro, porque sin duda alguna hay mucho que aprender en ambos bandos, en ambas partes, y que finalmente, si lo ponemos fríamente sobre la mesa, el camino o el propósito o el objetivo es el mismo. Nos une esta pasión por el ejercicio periodístico. Entonces, partiendo de ahí hay mucho en común y yo creo que sería por ahí también un buen camino para poder integrar y amalgamar mejor esta dinámica entre ambos. Tu último mensaje a los periodistas dominicanos, breve, en relación con lo que vive el mundo, con lo que vive los periodistas a nivel mundial. Yo creo que el periodista es un vínculo muy importante y es un vínculo fundamental para informar a la sociedad, no para ser un protagonista de la noticia. Pero me parece muy poderoso que el periodista no sea indiferente a estas realidades sociales. El periodista no puede ser periodista si es indiferente a la violación a los derechos humanos, a los atropellos, a las injusticias, al abuso de poder, a la corrupción. Entonces, si se compromete el periodismo con esas causas, entonces el periodismo se va a fortalecer mucho y el periodismo va a tener el respaldo de la sociedad como lo necesita tener en este momento para que estas realidades comiencen a cambiar. Damos las gracias a Martín Ramírez Dávila, jefe de información de Radio Veracruz Televisión, por haber aceptado nuestra invitación a Pulso Nacional. No se vayan porque hay más. Gracias a ustedes. Buenas noches.